Soy Adolfo Alvarado Belloso, nuevamente en el conversatorio virtual sobre temas procesales que la Academia Argentina de Derecho Procesal realiza como tarea de extensión universitaria para la maestría en Derecho Procesal de la Universidad Nacional de Rosario, de cuyas aulas egresó ya hace algún tiempo nuestro invitado de hoy. Se trata de el profesor Mariano Ibáñez, magíster en Derecho Procesal, juez de la Cámara de Apelación en lo Civil y Comercial de San Juan, profesor de Derecho Laboral en la Universidad Congreso de Mendoza, sede San Juan, y en la Universidad Católica de Cuyo, también sede San Juan, es profesor de Derecho Procesal. Mariano es un hombre dedicado, trabaja mucho en los posgrados de ambas universidades, es el factotum de la especialización en Derecho Procesal que dirige mi querido y respetado amigo Efraín Quevedo Mendoza. Además lo hace con mucho gusto, con mucho tacto, con mucha eficiencia. Y cuando produjo su tesis magisteril, trabajó sobre un tema que lo tiene muy bien pensado, a tal punto que estamos por sacar un libro, precisamente con el texto de esa tesis, ¿no? Él habló sobre indubio pro operario en materia probatoria. El tema es de la mayor importancia, porque si la manda constitucional indubio pro reo, que indica que el juez al sentenciar tiene que estar, en caso de duda, a favor del imputado, esa máxima se traslada al derecho del trabajo y se repite la escena ahora con el trabajador. Es decir, cuando al momento de sentenciar el juez tiene dudas, ya que él no puede hacer valer su saber personal, prohibido desde la ley de partidas en el siglo XIII, y tampoco puede probar de oficio en un proceso acusatorio conforme lo indica la Constitución, esta misma le da la extensión de la cláusula indubio pro operario. ¿Tiene dudas? Resuelva, no salga de la duda, no forme convicción. Si no la tiene formada ya, absuelva. Pero eso no es el momento de sentenciar. Y la experiencia ya de muchos años en materia procesal, tanto en lo civil como en lo penal como en lo laboral, nos enseñan que particularmente los jueces del trabajo, esto lo han llevado al estadio del proceso. Es decir, no se contentan con fallar a favor del imputado en caso de duda o a favor del operario en caso de duda, sino que, sacado de la sentencia el tema y llevado al proceso, salen a probar a favor del imputado o del operario o de quien fuere. El tema es de la mayor importancia porque se dan cuenta ustedes que el juez cuando hace eso rompe su neutralidad. Al romper su neutralidad pierde su imparcialidad. Es decir, no estamos ante un debido proceso en los términos que lo maneja la Constitución en la Argentina con la inviolabilidad de la defensa del juicio. Y hacia atrás, yo tuve un conversatorio similar en el Paraguay con Julia Almirón, otra magíster de mi carrera, mostrando lo que pasa en el Paraguay, cómo los jueces probadores de oficio están dando vuelta el sentido de la sentencia solo con su propio querer. Si el obrero viene perdiendo el pleito, no es que tengan duda, viene perdiéndolo porque el abogado fue no diligente, lo que fuere, los jueces salen a subrogar su tarea, a ayudarlo al obrero y prueban a su beneficio, con lo cual, por supuesto, para no solo su imparcialidad, sino su imparcialidad, como hemos explicado en algún momento. Es decir, el juez lo que hace es tomar un rol preponderante en materia procesal durante el proceso, particularmente en materia probatoria. Mariano, como camarista de lo laboral, como camarista de lo civil, también con competencia en lo laboral, él ha sido juez laboral con el cargo actual, ha destruido esta posibilidad con argumentos realmente importantes. Por eso, como el tema es de actualísimo, porque seguimos con este problema, plegando a los abogados a quienes nos expulsa el sistema de los jueces probadores, lo he convocado para hablar del indubio pro operario en materia probatoria y especialmente de lo que pasa en el juicio oral
Y lo que pasa en estos procedimientos nuevos, que la colonización que hizo el exministro Garabano, bien ido, gracias a Dios, ha hecho de los superiores tribunales de justicia. San Juan no fue excepción a esto, fue colonizado también, y por medio de acordadas se derogaron los códigos procesales, cosa absurda, inconstitucional, pero esa es la verdad. Y entonces estamos practicando con alegría un sistema activista, que es lo que estamos denostando en estos conversatorios. Mariano, con todo afecto te recibo en esta tu casa. Ya he presentado el tema desde mi óptica, ahora quiero que vos lo expliques desde la tuya. Es decir, quiero que me digas primero si hay antecedentes en el derecho comparado. Primero, ¿qué es el indubio pro operario? Vamos a hacerlo docente esta conversación. ¿Qué significa? Y luego vamos a saber dónde está normado en la Argentina y si hay antecedentes en el derecho comparado. Te escucho con toda atención, Mariano. Bueno, muchísimas gracias, maestro. Gracias por la invitación. Lo primero que quiero decir es que el trabajo mío, a diferencia de otros trabajos, inclusive de otros conversatorios, es un poquito más específico porque se relaciona con el indubio pro operario en materia probatoria específicamente. Cuando hablamos del indubio pro operario, en general hablamos de algo mucho más amplio, y así han sido los conversatorios que tuve oportunidad de ver, maestro. Por eso, lo primero que quiero yo es bien delimitar lo que es el campo de análisis que estoy haciendo en este libro. Porque el principio propietario, principio protectorio también, tiene tres proyecciones históricas, y las tres proyecciones son una cuestión de derecho. Primero, hay una cuestión de interpretación de la norma, que es cuando una norma es susceptible, es ambigua, susceptible de ser interpretada de distintas maneras, el juzgador debe inclinarse obligatoriamente favoreciendo o a favor de la interpretación que, valga la redundancia, favorezca al trabajador. Es decir, una regla de interpretación. Después tenemos la regla de la norma más beneficiosa. Ello es, ante la concurrencia de dos normas distintas a un mismo supuesto fáctico, el juzgador se tiene que inclinar necesariamente a favor de la norma más favorable al trabajador, aunque inclusive sea de menor jerarquía. Y después de la condición más beneficiosa, es que si hay una situación que favorezca al trabajador partiendo de un contrato individual de trabajo, se lo debe respetar, y cualquier modificación debe ser para favorecer al trabajador, para repotenciar derechos y no para disminuir derechos. En cualquier cosa, en cualquier, digamos, denominador común de estas tres proyecciones, es que es la misma naturaleza, son cuestiones de derecho y no de prueba. Es decir, es una operación in iure porque, ya sea en su fase de interpretación o aplicación, incluida la condición más beneficiosa, porque la condición más beneficiosa no es más que una elección de una fuente más favorable al trabajador, en esa operación intelectual no incluye nunca valoración de prueba. Porque la valoración de la prueba es una actividad, digamos, valorativa previa a la decisión. Es decir, ya apreciados los hechos, ya valorada la prueba, es recién al momento de explicitar o de aplicar de la subsunción al caso concreto de la norma general extracta, cuando el juez aplica la regla del indubio pro operario en estas tres posibles fases. Acá, por el contrario, el indubio pro operario en materia probatoria, por el contrario, conlleva una inmensa y profunda valoración y que abarca del legislador, no del jugador, del legislador, y que abarca potencialmente cualquier tipo de prueba, es decir, cualquier tipo de prueba que esté dando vuelta por un lado y por el otro de ambas partes, bueno, aplico. Es un carácter, yo digo, genérico, abarcativo de todo tipo de prueba, en tanto se configure la duda. Va a ser una suerte de comodín, sea cual fuera el material probatorio producido, siempre a favor del trabajador. Y el legislador manda valorar o apreciar la prueba a favor de la posición fáctica y jurídica sostenida por el trabajador. Es decir,
es una conclusión que forzosamente debe adoptar el juzgador porque está definida, por eso yo digo que es de prueba tasada, está definida por el legislador en forma previa al proceso. En el libro hay una etapa introductoria donde hablo mucho de prueba tasada, hago una taxomatización en general de la prueba tasada y vemos que en la mayoría de los casos la prueba tasada, los casos corrientes, usuales, tienen un carácter relativo porque hay una conexión entre medio o medios y materia. En cambio este no, este tiene un carácter genérico y abarcativo, en tanto se configure la duda, por supuesto, ¿no? Pero digo que hay tarifa legal porque la ley determina la eficacia probatoria que debe conceder el juzgador en ciertos casos. ¿En qué caso? En el proceso laboral, cuando hay duda fáctica. Entonces, y el legislador establece la conclusión que forzosamente debe adoptar el juez y hay una limitación, digamos, una restricción para el juez. Por eso digo que se dan los elementos configurativos de la prueba tasada, es decir, el material, el sustancial, digamos, de contenido, y el orgánico, subjetivo, formal, que lo hace el Poder Legislativo en forma general y abstracta, previo al proceso y del conflicto en sí. Y un poco para dar respuesta a su pregunta, de un análisis que yo humildemente hice del derecho comparado, acotado, digamos, a los países latinoamericanos, de habla España, de América Latina, digamos, y sumado a España, yo no he podido advertir que existan antecedentes. Básicamente, hay dos sistemas, países que reconocen el indulto properario, pero limitado a su faz normativa, es decir, a cuestiones de derecho, a estas tres facetas que yo expliqué. Y ahí tenemos una subclasificación atendiendo a la naturaleza y jerarquía de las normas que receta el principio. Por ejemplo, hay unas que lo tienen a nivel constitucional como Perú, otras sustancial, de derecho sustancial como el nuestro, o lo tienen de normas procesales como en México, pero siempre acotado a cuestiones de derecho. Después están los países que no reconocen el indulto properario en ninguna de su modalidad, Chile, Bolivia, Uruguay, Puerto Rico, es decir, no tienen un código o una ley marco laboral que regule los aspectos, los múltiples aspectos que involucran al derecho del trabajo. Pero ya sea uno u otro, ningún país registra este antecedente legislativo en la faz probatoria en materia laboral y lo considera entonces Argentina, en este contexto del mundo hispanoparlante, como una excepción. Nosotros lo tenemos a partir de la ley 26.428 que incorporó al artículo 9 de la ley de contrato de trabajo, que tenía al principio el indulto properario en materia de derecho, le incorporó el aspecto probatorio. Siga. Bueno, la jurisprudencia también hizo un análisis de si existen casos jurisprudenciales. Hice un análisis que también describo muchísima jurisprudencia buscada e incorporo en el libro. ¿Y qué advierto? Se cita, sí, al indulto properario en materia probatoria, pero solo como un argumento, digamos, complementario, coadyuvante a otros fundamentos que son los principales y determinantes que el juez ha utilizado para resolver en la sentencia. Es decir, el juez utiliza determinados argumentos de la sana crítica racional para darle más fuerza probatoria a este conjunto de pruebas respecto a este otro, y para darle como más fuerza de su decisión, apela al indulto properario, es decir, como un mero argumento coadyuvante a todo evento para abonar aún más la decisión que ya tomó por otros argumentos principales, no como argumento decisivo, central, para inclinar la balanza en caso de duda, que es como dice que se debe aplicar la norma, ¿no es cierto? Entonces no tiene relevancia para influir en la decisión. Digamos, aunque forme parte de la sentencia, yo le saco ese argumento y la sentencia no cambia de sentido, ¿no? Entonces carece de virtualidad, digamos, para alterar el contenido de la sentencia si yo se lo saco. Por eso digo que en definitiva eso no es aplicable.
me parece que está como, como un adorno, como una ornamentación puesto por los jueces, pero no en forma decisiva, decir, bueno, acá hay un empate probatorio, yo tengo duda y lo resuelvo porque aplico este principio. Así, yo al menos, en mi humilde análisis jurisprudencial, no encontré un caso. Entonces, concluyo que la jurisprudencia lo mira con disvalor y hay una adecuada, digamos, morigeración jurisprudencial. Pero, ojo, lo que aparenta, digamos, pronunciarse a favor, en realidad no lo es. No lo es. Por eso yo creo que es una norma en materia probatoria que es una norma ineficaz. Si bien está vigente y pertenece al sistema, no encuentro que lo hayan aplicado de forma concreta el órgano judicial, en definitiva. O sea, ¿vos me estás diciendo que los jueces no prueban de oficio? No, eso es otra cosa. Eso es, se prueba de oficio, sabemos que se prueba de oficio tanto... Y en, lo que en el contexto que me estás diciendo, ¿cómo se relaciona eso que me estás diciendo con la prueba de oficio de los jueces? Bueno, porque esto tiene que ver con otra cosa. Yo se lo explico. Tiene que ver con a donde se equipara es en las cargas de la prueba. Ahora se lo explico. El tema central, neurálgico, es saber si es el mismo supuesto fáctico o el mismo, digamos, el mismo supuesto precedente que la carga de la prueba o es un supuesto precedente distinto. Este es el núcleo de la cuestión y es lo que ha debatido la doctrina procesal. Yo digo lo siguiente. A ver, explícamelo, Mariano. Hay notas comunes, digamos, las circunstancias fácticas de aplicación de ambos institutos, es decir, supuesto precedente, para mí es el mismo. Es cómo fallar con incertidumbre, con duda, con irresolución, incerteza, cuando no hay certeza en el ánimo o en el intelecto del órgano judicial. Ahí es cuando yo aplico o el indubio properario en materia probatoria o aplico las cargas de la prueba. A la inversa, si existe convencimiento, certidumbre, ya no jugarán, la discusión es estéril, carece de interés, digamos, y de sentido práctico saber quién tenía que probar y quién no, por el principio de adquisición, yo no tengo que ver, a mí el material probatorio alegatorio me convence y fallo convencido. Por las partes, digamos, por el material producido por las partes en sentido genérico, sin importar quién la produjo. Ahí ya no sería aplicable tampoco el indubio properario en materia probatoria y devendría en abstracto. La diferencia es el modo, ambos marcan, digamos, el camino para sentenciar ante la incertidumbre, pero la diferencia irreconciliable es en el resultado, porque en el indubio properario siempre va a ser a favor del trabajador. En cambio, a favor de la posición jurídica y fáctica del trabajador, necesaria y constantemente así. En cambio, en las cargas de la prueba, no hay, no van a favorecer siempre a una parte, constantemente al empleador o al trabajador. Podrán beneficiar, digamos, a uno u a otro, sabemos. Distribuida la carga de la prueba, quien tenía la carga de probar y no probó, el que va a sufrir es el resultado perjudicial que provoca esa incertidumbre. Como dice quien debe confirmar, en palabras suyas, maestro, y no lo hizo, pierde el pleito, así de fácil. Entonces... A ver, espera, yo soy muy torpe, no entiendo mucho de las cosas. A ver, vamos de vuelta. La carga, el concepto de carga es un imperativo del propio interés. Sí. Yo no estoy ni obligado, nadie me puede sancionar si no lo hago y nadie me puede constreñir a hacerlo. Lo hago si quiero. Si lo hago, es posible que yo mejore mi posición. Si no lo hago, es seguro que voy a perjudicar mi posición. Por tanto, por el concepto de carga llevado a la prueba, me dice, si yo tengo que demostrar ante el juez la existencia de un derecho vital para que sea admitida mi pretensión y no lo hago porque tengo la carga de hacerlo, ya que lo afirmé y el otro lo negó, es razonable que yo pierda el pleito. Esa es la idea de carga.
Por tanto, el juez, cuando está fallando, se tiene que preguntar, lo que el hecho controvertido, ¿se probó, sí o no? Si no se probó, se aplica el concepto de la carga de la prueba, no el indubio properario. Si se probó y yo tengo dudas, le aplico el principio de dubio properario. Es decir, yo no veo que sea tan clara la relación con el concepto de carga de la prueba. Son cosas diferentes. Cuando yo me pregunto si tengo la prueba realizada, y la tengo, se terminó. Y puedo tener dudas, a pesar de tener pruebas. Si no tengo prueba, no tengo duda. Tengo que desechar la demanda, si no tengo prueba. Si la tengo, puedo generar dudas. Y si la genero, tengo que fallar a favor del operario. Esto de la carga de la prueba, en general, no se entiende. En un proceso donde las partes son contradictorias y estamos discutiendo en términos de paz, no nos estamos peleando a gomerazos ni con pistola, la idea es que alguien afirme, otro pueda negarlo, y el que lo afirma ante la negativa tenga que probarlo. Nosotros decimos la palabra confirmar porque me parece mucho más decidora. Entonces la regla, como acabas de decir, es simple. Si lo probó, ganó. Si no lo probó, perdió. Pero es una cosa que el juez lo decide antes de tener dudas. Pero sin embargo, los jueces prueben o no prueben, perdón, carga o no carga, si tienen dudas salen a probar. Y ese es el tema de la prueba de oficio. Yo te recuerdo, te cuento, que conozco un ministro de la Suprema Corte de Justicia de Chile, que sentado en un pleno con todos los ministros, hablando en un proceso laboral, dijo, yo estoy sentado en esta silla para defender a los obreros. Qué craso error. El juez está para hablar jurisdiccionalmente como el sol para todos. Todos merecen un juez, no solamente los obreros. En Perú me han dicho que los jueces están para ayudar a los que mal se defendieron. Otra vez, no se entiende el concepto de imparcialidad, no, ni por el juez chileno ni por los jueces peruanos. Pero vos sí lo entendés el concepto, no siempre los jueces del trabajo, porque los jueces que prueban de oficio están subrogando al actor que no probó. Es decir, es difícil que un actor laboral pierda el pleito, pero el juez lo ayuda al abogado, con lo cual se iguala para abajo. Alguien día me dijo, pero ¿qué hace el abogadito infeliz, desgraciado, de este pobre desgraciado obrero si yo no le ayudo? Entonces, iguala para abajo. ¿Para qué te preparás vos para que sos magíster vos si el juez al momento de tener que sentenciar va a favorecer al ignorante? Me parece a mí que hay todo un desfase en esto, no se entiende adecuadamente el problema. Pero vos me estás diciendo que la doctrina mayoritaria no implica derogación de la carga. Exactamente, entiende. Pero claro, pero a ver, aténdeme, yo creo que sí implica, porque si yo salgo a probar de oficio como juez, pues ¿qué me importa la carga? Para mí la carga es recitarios acta. Haya prueba, no haya prueba, yo puedo probar de oficio. Porque la carga, ¿qué me importa? Pero, maestro, el tema de la prueba de oficio es otra discusión, no es la que el tema del indulto operario en la valoración de la prueba. Pero claro que son cosas distintas, son cosas distintas. Yo sostengo que digamos, el antecedente fáctico al cual la norma le conecta un efecto jurídico respecto de la carga y el indubio operario en materia probatoria es el mismo. Máxime teniendo en cuenta dos circunstancias que en todos los procesos de derecho laboral, salvo la excepción del despido directo, que ahí el que debe justificar la justa causa es el empleador, en la mayoría de los procesos laborales fundados en despido indirecto, la carga recae en cabeza del trabajador. Y se tiene dicho por la jurisprudencia en materia laboral, a partir de un viejo fallo de la Corte Suprema de Buenos Aires, Calderón contra Loma Negra, que en el proceso laboral no se altera el principio de la distribución de las cargas de aplicación que se aplica supletoriamente el criterio objetivo de... O sea que en un caso de despido, en un caso de despido indirecto, la carga le incumbe al actor. Al empleador. El actor no prueba, pierde el pleito.
Sí, en todos los demás casos, en todos, salvo la de despido indirecto, en todos los casos, que son la mayoría, de despido indirecto o cualquier otra circunstancia de proceso laboral, la carga de la prueba la tiene quien invoca un fundamento como causa de su pretensión, en este caso el trabajador que va a ser el actor. En la mayoría de los procesos laborales, exceptuando... A ver. Si yo demando una indemnización por despido indirecto y a mí me incumbe la carga probatoria del despido. Cumplimiento del empleador. Muy bien. Yo pregunto, si no prueba, ¿qué pasa? Pierdo el pleito. Exactamente. Tengo que perderlo, conforme las reglas probatorias de todos los pleitos del mundo. Sin embargo, el juez, cuando me pasa esto, sale él a subrogar la prueba que yo no produje. Lo ayuda mi abogado. Y cuando eso hace, al subrogarlo, está supliendo una carga de la prueba incumplida con una prueba de oficio. Sí, sí, sí. Pero no es la discusión respecto a esta norma del indubio pro operario en materia probatoria. Porque acá el Pero juez es que sí lo no produce dicen. A ninguna ver, prueba. es que sí lo dicen. Porque cuando el juez está saliendo a probar de oficio, dice, yo no tengo convicción. Él no tiene que tener convicción en el caso de incumplimiento de la carga, pero quieren tenerla, porque quieren Ahí fallar está. a favor del trabajador. Bueno, ese es el problema. Pero no en este instituto, porque en este instituto lo que hago yo, tengo duda, favorezco al trabajador directamente, sin salir a probar de oficio. ¿Se da cuenta? Esa es la diferencia. Por eso, yo digo que... Claro, pero otra vez, si yo tengo dudas es porque la prueba existe. Sí, hay una prueba, yo pero no puedo estoy tener convencido. dudas con la prueba inexistente. No tengo prueba. Bueno, yo no tengo prueba y no tengo duda. Si tengo prueba, puedo tener duda. Sí, yo ahora justamente voy a entrar a explicar qué es lo que dice la mayoría de la doctrina del derecho laboral respecto a esto. Para terminar mi conclusión, yo digo, sabemos que los sistemas jurídicos no son carentes de defectos lógicos, tienen defectos de sistemas o sistémicos, hay redundancia, laguna, inoperancia. Para mí esto es un caso de contradicción porque hay al mismo supuesto que es la incerteza, la duda, la falta de convicción, el sistema le da soluciones sistémicas lógicamente incompatibles. Por un lado, favorecer al trabajador, si aplico el indubio pro operario en materia probatoria, o por otro lado, favorecer a la otra parte si aplico las reglas de la carga de la prueba en la mayoría de los procesos laborales, como le acabo de explicar. Entonces, los roles se invierten, el ganador pasa a perdedor y viceversa, así de simple y contundente. Es decir, es un viaje sin escala. Si yo aplico las reglas de la carga de la prueba porque no estoy convencido, si en vez de aplicar la regla de la carga de la prueba porque no estoy convencido... No, que no hay convencimiento, es que no hay convencimiento, pare. Si yo aplico las reglas de la carga de la prueba es porque no tengo prueba, por tanto, estoy convencido de la falta de prueba. Si yo no tengo prueba, ¿duda de qué puedo tener? Si el hecho no existe. En el mundo, jurídicamente, el hecho no probado no existe. ¿Qué duda puedo tener yo? La duda tiene que presentarse lógicamente solo ante un hecho probado, mal probado. Justamente, cuando hay producción de pruebas... Pero con una carga cumplida, no incumplida. Sí, pero de modo deficiente. Hay prueba, pero ahora sí, no produce ahora estamos de acuerdo. el convencimiento. Entonces, ahí es cuando el resultado del juicio, digo yo, hay un viaje, digamos, sin escala. Por eso yo digo que importa la alteración, en estos casos al menos, importa la alteración en grado, de la regla de la carga de la prueba, en grado mayúsculo, máximo, transmutando el resultado original que yo tenía en la cabeza, invirtiendo los roles de ganador a perdedor en un viaje sin escala, como me gusta decir, en forma simple y directa. Ahora, vamos, ahora sí, maestro, a lo que dice, y un poco para darle la respuesta a su inquietud, la mayoría de la doctrina. La mayoría de la doctrina laboral
dice que no implica, el indubio pro operario en materia probatoria no implica derogación de la carga de la prueba y propone una interpretación armonizante. Pero yo digo que si en base al mismo sustrato fáctico generamos dos institutos procesales diferentes, le ponemos nombre y le ponemos requisito, la diferencia está en el plano normativo, pero no en el plano de la, digamos, realidad social regulada. Bien lo explican los libros, la condición es algo indispensable para que algo ocurra, que es anterior a la regulación, se da en el campo fáctico, el supuesto precedente, y la legislación viene a ser el efecto o el presupuesto consecuente. Hablando de la estructura lógica de Kelsen, es el hecho hipotético o abstracto al cual el sistema jurídico le conecta un efecto jurídico. El hecho condicionante y el hecho condicionado, ¿no es cierto? Si el hecho condicionante es la misma hipótesis de hecho condicionante, le aplico dos soluciones distintas, entonces hay contradicción normativa. ¿Qué dicen la mayoría de la doctrina para salvar esta contradicción? Y cómo fundamentan una suerte de interpretación armonizante y realizan una distinción entre tres situaciones, que vendría a ser dos estados de duda. Entonces, tenemos por un lado la certidumbre, ¿no? La certeza. Por otro lado, la duda. Bueno, en mitad de camino entre la duda y la certidumbre, ellos crean un tercer estado que le ponen distintos nombres. Por ejemplo, verdadera duda, dice Pla Rodríguez, existencia efectiva de una duda insuperable, dice Justo López, profunda duda que no permite dormir al juez, dice Massa, un autor muy reconocido, muy prestigioso. Duda objetiva e insalvable, dice una autora Litero. Bueno, lo designan de distintas maneras, pero están suponiendo dos estados. La duda común, digamos, y esta duda que está más cerca de la certeza. Está, digamos, en un camino entre la duda normal y la certeza. Una suerte de graduación de la duda en una escalera imaginaria mental que es muy difícil, en una categorización subjetiva, difícil de individualizar en el caso concreto. Para mí los dos estados que reconocen un denominador común, es decir, ya sea la duda normal o esta que la verbalizan de distintas formas, el denominador común es la falta de certeza que le permite al juez emitir una sentencia de mérito con convencimiento psicológico sobre cómo fueron los hechos. No existe otra posibilidad lógica. Oye, a ver, déjame hacer una acotación acá, una digresión acá. Toda esa gente me ha hablado de duda insalvable, duda lo que vos quieras. Están diciendo objetivamente puras tonterías procesales. Se han puesto la camiseta de laboralistas y quieren favorecer al trabajador, aún en el caso de no falta de prueba. Porque, insisto, si yo no tengo prueba, no puedo tener dudas. La duda aparece cuando tengo pruebas de ambos lados. A mí me ha tocado como juez muchas veces tener pruebas de ambos lados y no saber qué hacer. Bueno. A vos te habrá pasado también. Tenés prueba de cargo y prueba de descargo y ninguna te convence. Este es otro problema. Cuando yo tengo esta situación y tengo dudas, a mí la ley me manda a absolver, me manda a estar a favor del demandado, a favor del imputado, a favor del obrero. Pero necesito prueba convictiva de los dos lados. No si te encarezco de prueba. Por eso hay una perversión rasante o subterránea en todas estas cosas, que son los que justifican este mal actuar de la justicia del trabajo. Porque ahora te llevo a otro tema. ¿Cuál es el rol del juez en el proceso laboral? ¿Cómo tiene que actuar un juez en un proceso laboral? ¿Vos crees que es juez o es un comisario con saco y corbata? No, yo creo que es juez. Ya se lo contesto, maestro. Me gustaría terminar este tema para sellarlo. Para mí, no existe otra posibilidad lógica que admitir dos estados en la psiquis al resolver. Y siempre la doctrina procesal suprimió dos momentos posibles,
que hace la finalidad de la actividad probatoria, convencer al juez. ¿Está convencido o no Estamos de está convencido? acuerdo. Sea cual fuera el rótulo, sigue siendo incertidumbre y no certeza. Poco importa, digo yo, en qué peldaño de la escalera imaginaria nos encontremos. Yo digo que es tanto como escalar una montaña. O llegamos a la cima o plantamos bandera, o se va a decir que no llegamos. O no llegamos, No o no importa en llegamos. qué base llegué, si llegué a los 800 metros del Everest o no, no importa, eso quedará en el No detalle. llegué. ¿Llego y planto bandera o lo vuelvo a intentar? No hay mucha más. Y este tercer estado, esta duda que dicen, es una postura de máxima en lo teórico y de mínimo en la práctica. ¿Por qué? Porque se puede ensayar una explicación teórica o de pizarrón. Y digo, acá, entre dos extremos, puntos equidistantes, está la duda y la certeza, convencimiento. Y a mitad de camino está, y le pongo distintos nombres. Está bien, lo puedo explicar, sí, pero en la práctica es conjetural, es meramente doctrinaria. En la práctica está otorgando una herramienta al juez para agigantar, digamos, su arbitrio en un terreno neurálgico y determinante en el resultado del proceso, porque como lo expliqué, llevo a un resultado totalmente distinto. Es lo mismo que pasa entre la verosimilitud del derecho y esto que dice la certeza suficiente sobre la posibilidad cierta del derecho, o la fuerte probabilidad de existencia del derecho, todo esto para justificar como presupuesto de innovativa, anticipatoria. Es lo mismo. Yo puedo decir, acá está la alegación del derecho, en la sentencia está el reconocimiento de ese derecho y a mitad de camino está la verosimilitud. Pero entre la verosimilitud y la certeza tenemos, y ahí empezamos con estos distintos nombres, fuerte probabilidad, diría Alvarado Belloso, verosimilitud es justamente eso. Es la posibilidad, ¿no es cierto? Que están cambiando un poco las palabras. Bueno, acá con esta graduación es lo mismo, digamos, es inconmensurable con parámetros objetivos, con lo cual en la práctica queda el arbitrio del juez y, digamos, su diferenciación librado a criterio subjetivo, difícil de controlar, y va a ser siempre una válvula de escape en la aplicación del sistema objetivo, una válvula de escape para cambiar el sistema objetivo de la carga de la prueba y sustituirlo por el indubio. Digamos, esta falta de criterio objetivo es, digamos, eso lo dice Ackerman, es la configuración del presupuesto de hecho de la norma. Entonces, en la práctica queda el arbitrio del juez, porque yo con una razonable argumentación desde la sana crítica racional puedo manipular ese presupuesto de hecho y decir, me genera una duda y le pongo todos estos títulos, insuperable, insalvable, objetiva, y entonces fallo aplicando el indubio pro operario en materia probatoria. Y listo. Ese es el tema. Por eso yo digo, y como... Vos te das cuenta, mi querido Mariano, que lo inconmensurable es lo inexplicado. Vos te das cuenta que lo inconmensurable es el afán de ayudar a alguien. Por lo tanto, es inconmensurable el desparpajo que tienen los jueces para decir que son jueces cuando no lo son. Son comisarios con saco y corbata. Bueno, yo digo inconmensurable porque digo, digamos, es subjetivo, lo subjetivo. Pero por supuesto. Por supuesto. El juez fue allá con su corazoncito. Mira, va a ganar fulano de tal. No me importa cómo, va a ganar él. ¿Por qué? Porque me piace. Porque yo quiero que gane. Ese es el tema. No hay justicia laboral de verdad en América Latina. Vos sos un juez laboral mucho tiempo y vos sabés, vos has procedido de una forma, pero tus colegas no han procedido igual. Vos sabés que salen a probar de oficio con los zapatos de punta. Salen a hacer los goles de la cancha. Con sí. El abogado de actor, sin el abogado, a favor del abogado o a pesar del abogado. El demandado laboral se pelea primeramente con el juez, después con el abogado contrario y le va a pagar al obrero si le llega el dinero. Oye, es muy duro lo que estamos hablando. Es muy duro porque estamos haciendo doctrina falsa. Es como el mirar a los ojos de la parte y el creerle, ¿no? No es un mundo
nos estamos colocando en un mundo situado en los arrabales de la Constitución. Todo esto funcionaba bien cuando en el año 43 se creó la Secretaría de Trabajo y Previsión, después Ministerio. Entonces había en el centro administrativa un señor que estaba a favor del obrero. Pero al llegar al tribunal, el juez era juez. Estaba en el medio del obrero y del patrono. Y no como pasa ahora, que no está en el medio, ¿no? Es un triángulo escaleno el proceso laboral hoy. Hay dos de un lado y el otro solito lejos allá, ¿no? Marianito, contame, a ver, volvé sobre el rol del juez, porque quiero que hablemos del tema. Bueno, sobre todo del rol del juez laboral en un juicio oral, donde él está mirando al obrero y está mirando al patrono, donde empieza con una situación de mediación que lo fuerza al patrono a pagar al obrero. ¿Sabes los aprietes que existen en esas audiencias? ¿Sabe a cuánto lo voy a condenar yo si usted no arregla ahora? Eso lo he visto yo. Me lo han hecho a mí. Maestro, antes me deja un poco sellar la idea del indubio pro operario en materia probatoria en dos líneas. Pero antes le quiero decir que yo con la experiencia que tengo como juez laboral de primera instancia y ahora en segunda instancia, no advierto que sea necesariamente el proceso laboral una condena anticipada al empleador. Por el contrario, yo podría llegar hasta sacar números proporcionales de la cantidad de procesos judiciales que gana y que pierde el trabajador, y yo le diría que estamos, si no es un 50 y 50, un 60 y 40. Eso para mí es novedad, y será en San Juan, no en mi tierra. No, se lo puedo asegurar. A ver, no lo he sacado, pero así, a grosso modo, yo no tengo miedo en escaparle si digo un 60 a 40, y no mucho más. También se pierden muchos juicios de derecho laboral porque no prueban o prueban mal. Hay muchísimos. Yo lo hago todos los días, digamos. Tengo no sé cuántas sentencias sacadas como juez de primera instancia, y como juez de segunda llevaré 300. Y es más o menos 60 y 40. Bueno, el indubio pro operario en materia probatoria para qué bueno si es así, qué bueno si es así. Es así. Hay algo que yo he advertido que no se distingue, y es esa diferencia en la duda de derecho o en la duda fáctica. Fijémonos, en la duda de derecho, digamos, la superación de la duda, en la duda de derecho no depende de las partes, depende del juez, el que tiene que salir de esa duda. Él estudiará y adoptará una decisión en la duda de derecho. En cambio, en la duda fáctica, en gran parte depende de las partes, que es la que tiene que hacer la prueba. La duda fáctica no impide juzgar. Yo juzgo aplicando las reglas de la carga de la prueba. En cambio, la duda de derecho, y hasta que no me decida, sí impide juzgar. Digamos, yo tengo que decidir cómo voy a interpretar y aplicar la norma. Entonces, la duda en la apreciación de la prueba es consecuencia de que la parte interesada en su producción no fue eficaz o no logró la convicción, porque el actor no tiene la carga de proveer, digamos, al juez una norma de interpretación unívoca. Sí, probar los hechos que invoque como fundamento de su pretensión, digamos, ¿no es cierto? Entonces, esa disímil vinculación que tiene los distintos tipos de duda con los distintos sujetos de la relación jurídica procesal, es lo que yo veo que no se ha advertido, y se mezcla todo, y se mezcla la duda de derecho con la duda fáctica. Hay una diferencia gigante. La duda de derecho está relacionada al órgano judicial, que es el que tiene que interpretar y aplicar, más allá de que los alegatos lo puedan ayudar. Él tiene que salir de la duda, decidirse y aplicar, interpretar de una forma la norma jurídica. En cambio, la duda de derecho incumbe a las partes, puesto que la aportación de los hechos es una actividad privativa de las partes. Entonces, y para concluir, yo creo que cuando se aplica, si se aplicase el indubio pro operario en materia probatoria, como lo quiere el legislador,
se estaría supliendo la exigencia probatoria, porque se estaría favoreciendo la parte del cual provino esa insuficiencia probatoria. Se afectaría también el sistema de la sana crítica racional en la valoración de la prueba, porque si conforme a los principios de la lógica y la máxima de la experiencia, el material alegatorio y probatorio incorporado no produce en el ánimo del jugador el convencimiento psicológico sobre la existencia de los hechos, mal podría quedar convencido porque una norma en abstracto así me lo indique. Se estaría dando, digamos, eficacia probatoria un material alegatorio y probatorio que a la luz de las pautas de la sana crítica no logran ese convencimiento. También se estaría violando la regla de la congruencia, incluyendo la faz probatoria, ¿no? Para aclararlo, no, digamos, siguiendo el libro de Alvarado Belloso y no el libro de Palacio, ¿no? Incluyendo a la prueba como una cuestión, y no solo la concordancia entre los elementos de la pretensión, porque implica que el fallo deba adecuarse a lo alegado y probado, y no se estaría adecuando a lo probado. Y finalmente, obviamente, se viola el derecho de defensa del demandado y el principio de igualdad e imparcialidad del jugador, por sobre todas las cosas. Maestro, respecto al rol del proceso laboral, yo tengo una tesis. Yo creo en esta tesis, no creo que los jueces laborales sean los comisarios de los cuales usted habla. Yo me sentiría mal, yo no me siento comisario a su vez, por el contrario, pretendo y quiero ser imparcial. Y bueno, he elaborado mi propia teoría que hasta acá no he visto que me la hayan refutado. Y bueno, puede ser esta una oportunidad para que los que no estén de acuerdo salgan y me la refuten. El carácter de orden público, la condición imperativa y renunciable que tiene la faz jurisdiccional, ha hecho que toda la doctrina, o gran parte de la doctrina laboral, diga que el juez laboral tiene que asumir un rol distinto al tradicional, y hablan de justicia protectora en oposición a la tradicional justicia dirimente. Y lo verbalizan de distintas maneras. Por ejemplo, se habla de una atenuación de la imparcialidad, se dice claramente, que el orden jurídico y estas características del derecho laboral imponen una atenuación de la imparcialidad. Otros hablan, por ejemplo, Rivas, que es procesalista, habla de una función de vigilancia y control del orden público, que el juez tiene que asumir una función de vigilancia y control para preservar a quien el orden público pretende tutelar preferentemente, que es el trabajador. Otros hablan de una justicia de acompañamiento, de estar al lado de la parte débil, que es el trabajador. Otros, que me llamó mucho la atención en un artículo de unos autores españoles, Aparicio Tobar y Rentero, hablan, escuchen maestro, del juez laboral imparcial, no neutral. Imparcial pero no neutral. Dice que para que sean eficaces los valores del derecho laboral, el juez no puede jugar un papel neutral. Bueno, ante este panorama, yo quiero, sí, fijar una postura de una interpretación armonizante entre los principios del derecho del trabajo y la imparcialidad del jugador. Es decir, una interpretación que, sin desconocer los fundamentos, la historia, la razón de ser del derecho de trabajo, no implique pregonar sin más una suerte de parcialidad del juez laboral. Y dije sin desconocer, quiere decir que yo me hago cargo del principal argumento en el derecho laboral, que es el principio protectorio, que son distintas técnicas dirigidas a equilibrar las diferencias preexistentes. Hay un poder diferente de negociación y un desequilibrio económico y jurídico. Hablan los autores de la hiposuficiencia del trabajador. Se entiende como una relación de poder entre el patrono y el empleador, donde el Estado interviene como una herramienta de protección del más débil. Es como un límite al poder empresarial. Por eso se concibe, usted va a ver en todos los derechos, o la mayoría de los libros de derecho laboral, que definen al derecho laboral como un universo normativo unidireccionalmente protectorio de las garantías y derechos del trabajador, porque su finalidad es la protección al obrero. Es un derecho del obrero. Pero acá ya le adelanto mi tesis. Es la norma y no el juez
el que tiene esa característica de protectorio. Esta es la clave. Ya se lo voy a explicar. Impecable. Sigamos. Está bien. Pero esta es la clave que no creo que se pueda refutar. ¿Y por qué es esto? ¿Y por qué es así? Lo explica Aristóteles en la Ética de Nicómaco mejor que nadie. Dice, no existe una desigualdad mayor que aquella que consiste en tratar de igual modo a los desiguales. Esa sería una forma encubierta de mantener la desigualdad. La máxima es que el principio de igualdad no puede aplicarse en una relación contractual entre desiguales. Y esto lo dice el artículo 17 bis de la Ley de Contrato de Trabajo, que es el fundamento justificatorio de todas las desigualdades. Dice algo así como que todas las desigualdades que contiene esta ley debe entenderse de modo de compensar las desigualdades que ya trae la relación jurídica entre patrón y obrero en forma sustancial. Porque el procedimiento lógico, lo dice Couture, de corregir desigualdades es compensar, digamos, o nivelar las desigualdades. Desigualdad la compenso con otra desigualdad. Y esas desigualdades son numerosas en la Ley de Contrato de Trabajo. El indubio prooperario, el principio de renunciabilidad, del orden público, de la realidad, los casos de simulación y fraude y el efecto que es una nulidad y sustitución automática de pleno derecho por las normas imperativas, el principio de gratuidad, las presunciones que ya vamos a ver son miles, la quita del efecto cancelatorio cuando el trabajador firma por algo menos de lo que le corresponde en derecho. Y toda esa desigualdad, hay un reconocimiento legal que es de estas desigualdades que tiene jerarquía constitucional, porque el artículo 14 bis dice que el trabajo en toda su forma gozará de la protección de las leyes, las que asegurarán al trabajador, y ahí empieza a emitir los distintos derechos. Eso quiere decir que el legislador ordinario, de menor jerarquía, no solo puede, sino que debe otorgar ese trato preferente o amparo preferente, como le gusta decir algunos autores. Ferreiro explicaba que no todas las personas poseen la misma tutela, que existen grados de intensidad de tutelas diversos según el tipo o el sujeto que se pretenda proteger, en este caso el trabajador, que está sujeto a una tutela especial. Pero acá está el tema. La 14 bis dice, ¿qué dice el 14 bis? Que es donde surge el principio protector, en definitiva. La ley dice, es decir, es un mandato para el legislador, no para el juez. El juez, cumpliendo esa misma constitución, debe actuar en forma imparcial. Es decir, yo tengo que actuar en forma imparcial e independiente, aplicando ese derecho que es protectorio. Son distintos planos o ámbitos. En el ámbito procesal, que es donde interviene el juez en un proceso, ahí sí es un tercero. Esto es la verdad de perogrullo que tanto siempre nos enseñó en clase. La terceridad, la neutralidad, para que el derecho se repotencie, se solucione cuando ha sido roto, hacen falta tres en este triángulo gioverdano, equilátero, con la misma distancia y no un triángulo escaleno, ¿no es cierto? Entonces, hablar de imparcial no neutral, como hablan estos autores españoles que pregonan que el juez tiene que ser imparcial pero no neutral, es tanto como decir que el fiscal era la parte imparcial del proceso penal, como nos enseñaba en clase. Es decir, una contradicto interna, la negación por el adjetivo. El sustantivo elimina el adjetivo. En definitiva, así como el legislador, para cumplir con la Constitución, tiene que legislar de manera, sancionar leyes protectorias, el juez, para cumplir con esa misma Constitución, tiene que aplicar esa ley, ¿cómo? Con neutralidad, independencia e imparcialidad. Y yo les refuto, yo me meto en el fundamento mismo que sustenta todas estas teorías y las refuto desde ahí. Me meto ahí y los refuto desde ahí. Porque miren, ¿saben lo que dicen? Que las mismas razones de desigualdad que justifica este trato preferente a modo sustancial, lo justifica también, digamos, al proceso, se extiende al proceso. La mayor dificultad que tiene de aportar prueba contundente el trabajador, porque no lleva requisitos, no preconstituye pruebas,
dicen los autores, evitar que ese original desequilibrio en la relación jurídica sustancial se traslade a la relación procesal. Dicen también en otros términos que esa hiposuficiencia es ultraactiva al contrato mismo, se refleja en la relación procesal, por eso la protección tiene que seguirlo a la relación procesal. Pero yo, ¿qué digo a esto? Que el plano jurídico laboral ya contiene numerosas técnicas compensatorias para equilibrar estas diferencias preexistentes, y todas ellas reconocen dos cualidades. Siempre se aplican, ya les voy a explicar cuáles son, siempre se aplican en un proceso, son cuestiones probatorias y procesales, las presunciones y los libros. Y siempre, siempre, el común denominador son a favor del trabajador. ¿Cuáles son? Presunciones laborales y los libros o recaudos laborales, que se le llaman. Las presunciones laborales son una preferencia anticipada, digamos, valoran que es difícil para el obrero preconstituir prueba y que es fácil para el empleador. Entonces, bueno, ahí sabemos una alteración en la distribución de las cargas de la prueba por vía de dispensa de una actividad procesal que sería necesaria para los casos normales, ¿no es cierto? Pero es una cuestión probatoria, procesal. Los efectos se dejan ver en el proceso, aunque se hayan fijado en una ley de fondo. Y está plagado de presunciones de contrato de trabajo, utilizando distintas asignaciones. No lo voy a aburrir ahora. En el libro hago una descripción de todas las presunciones que hay, plagado la ley de contrato de trabajo, y todas a favor del trabajador, utilizando distintas expresiones, cargue la prueba, tendrá, presunción, distintas expresiones, pero que no dejan de ser presunciones todas. En el caso de los, no les pongo ejemplos para no aburrirlo, créanme que es así. Y en los casos de los recaudos laborales son técnicas tendientes a imponer la carga al empleador para esclarecer unos hechos que está obligado a documentar en instrumentos que deben confeccionar, conservar y exhibir ante una intimación o requerimiento policial que le hace el juez laboral a tal efecto. Si no lo exhibe, entonces se hace operativo los efectos del artículo 55 de la Ley de Contrato de Trabajo, que es estar a lo que dijo el trabajador respecto de los hechos que debían estar registrados en esos libros, ¿no es cierto? Ese es el efecto. También acá impone una conducta, si bien impone una conducta a cumplir durante la vida de la relación laboral, digamos en el íter, mientras se está desarrollando esa relación laboral en el plano sustancial, los efectos se dejan ver, desfavorable por cierto para el empleador, cuando en el proceso laboral se dejan ver una vez constituida la relación procesal, es decir, en el proceso. Con lo cual, y para concluir, a manera de colofón, hay innumerables métodos de compensación, todos son de carácter procesal y probatorio, más allá que estén regulados en la ley sustancial, por lo cual no hay motivo para quebrar la imparcialidad en el juzgador. Entonces, no se trata, digo yo, haciendo el recondo de todo lo que expliqué, de desconocer el desequilibrio. No lo desconozco, existe en general. Tampoco el trato preferente a nivel legislativo, que eso es constitucional. Y hasta le puedo aceptar un plus de protección en el ámbito procesal, que bien podría ser a través del Ministerio Público en el foro laboral, cuya función específica es precisamente defender el interés de la parte débil en la relación. Pero nada de ello implica aceptar la tesis del juez parcial o no neutral en violación al principio de imparcialidad del juzgador. Yo creo que, y yo ya concluyo, maestro, a eso se refería usted cuando decía el ejemplo de Arequipa, cuando decía, mire señora, que su indecito yo creo que tiene todo el derecho del mundo para que el Estado lo resguarde, lo mime, lo proteja, lo defienda, y para eso le ponemos asesores de asesores. Bueno, ahí yo creo hay que leer Ministerio Público Fiscal, si quiere. Pero no el juez. Por eso, siguiendo el ejemplo, y ya, si me permite, lo termino yo. Me adueño de su palabra. Le acepto que vengan Batman y Robin
que venga el cuerpo de bomberos y los rodeamos con los camiones hidrantes, que venga toda la ciudad de Arequipa y se ponga alrededor de los bomberos, de Batman y Robin, de los asesores y del Indito. Pero en toda la ciudad hay una sola persona que no puede estar de parte del Indito, y es usted, señora. Perdónenme el robo de literal. Oye, este recuerdo de una clase mía me conmueve. Bueno, yo te agradezco esto. Me parece que más allá de la conclusión, con la cual por supuesto comparto, el razonamiento es absolutamente impecable, ¿eh? Es impecable, lo has demostrado, me parece que cabalmente, es muy difícil ir contra esto, ¿no? Pero quiero que me aceptes algo porque me acusaste de recibo. Cuando yo hablo de comisarios con saco y corbata, no lo hago en sentido peyorativo. Estoy hablando del señor que maneja con puro criterio de autoridad. El juez de derecho no actúa con puro criterio de autoridad, sino como un señor que está conciliando intereses, ayudando a autocomponer interés, y llegado el caso, lo compondrá con terceridad, ajenidad y neutralidad, ¿no es cierto? El comisario no, te levanta el dedito y te hace esto, que son los jueces con saco y corbata. Es decir, cuando vos trabajás con puro criterio de autoridad, ahí se sale la palabra comisario, ¿no? Así que no es sentido peyorativo, en un sentido más bien descriptivo, así que no te sientas mal por eso. Vos nunca estuviste en eso. Mariano, me encantó esto, te lo agradezco tanto. Hemos hablado más de una hora. Se nos fue una hora entera. No hemos tenido una conexión muy estable todo el tiempo, pero creo que ha salido bastante bien y comprensible todo el discurso de ambos, ¿no? Mariano, te agradezco mucho, te mando un abrazo fuerte. Y me pongo a leer tu libro, me pongo a ver cuánto me convence tu libro, que es la edición de tu tesis, elaborada como un libro al alcance de la gente. Marianito, un abrazo fuerte con todo mi agradecimiento y hasta pronto y hasta siempre. Y hasta San Juan. Gracias, maestro. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la oportunidad. Chao, mi querido, chao. Gracias.